valiente general, ya se cuenta un gran héroe en México. Hola amigas y amigos, mi nombre es Juan Alberto Chavarría Rodríguez y hoy vamos a hablar de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue sin duda alguna un momento, un hecho histórico que marcó la vida política y social de nuestro país y que inició el 20 de noviembre de 1910 mediante el Plan de San Luis que fue redactado por Francisco I. Madero y que sin duda alguna es el único plan donde se señalaba la fecha exacta de cuándo iniciaría este gran movimiento, aquel 20 de noviembre de 1910. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Mexicana? El hartazgo social, primeramente, fue una de las causas sociales que originaron ese sentimiento antireeleccionista hacia Porfirio Díaz, quien gobernó más de 30 años nuestro país, modificando la Constitución y llevando a cabo elecciones de manera fraudulenta donde siempre ganaba él. Y en efecto, hubo grandes avances en cuanto a infraestructura y en cuanto a educación en nuestro país en la era del porfiriato. Sin embargo, también había abusos hacia las clases medias y bajas y obviamente grandes privilegios a las clases altas. Eso provocó que dado décadas del gobierno de Porfirio Díaz, por fin se generará ese sentimiento antireeleccionista ante Porfirio Díaz. Sin duda alguna, uno de los primeros personajes precursores de la Revolución Mexicana, de este gran movimiento que vendría a cambiar la vida política y social de nuestro país, fue Ricardo Flores Magón, que junto con sus hermanos Enrique y Jesús comenzaron a concientizar al pueblo mexicano, a dotarlos de información necesaria para que se levantaran en armas, para que se expresaran abiertamente en contra del régimen de Porfirio Díaz. Los hermanos Flores Magón, de un pensamiento más radical, anarquista, fueron encarcelados en varias ocasiones, no sin antes informar y ser los primeros en suceder este gran movimiento. Fueron varios los personajes que protagonizaron este movimiento revolucionario. Emiliano Zapata, el caudillo del sur, Francisco Villa, el caudillo del norte, Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Álvaro Obregón, grandes personajes de la Revolución Mexicana que se vieron contra sus antagonistas, primeramente Porfirio Díaz, después Victoriano Huerta, que fueron esos personajes lúgubres durante esta etapa revolucionaria que duró casi 10 años. Y efectivamente, mediante el Plan de Saulís, el 20 de noviembre de 1910 comenzaba este gran movimiento revolucionario comandado por Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, junto con Francisco Villa en el norte, Emiliano Zapata en el sur y en el centro, lograron aniquilar al ejército de Porfirio Díaz y logrando el desenlace de que éste se rindiera y saliera hacia Francia, hacia un exilio donde pocos años después moriría Porfirio Díaz allá en Europa. Fue en 1911 cuando se consumó la victoria sobre Porfirio Díaz. Poco después, Francisco I. Madero llamó a elecciones, donde obviamente él tenía las grandes preferencias y sin duda alguna se la alzó con la victoria sin contendiente alguno. Él asumió la presidencia de México de esa manera, aunque aún no acabó la Revolución Mexicana. Poco después, él fue traicionado por Victoriano Huerta, que era uno de sus generales, uno de los principales generales. Victoriano Huerta dio el golpe de Estado y después acabó con sus vidas y con la del vicepresidente José María Pino Suárez en aquella escena famosa llamada La Decena. Se encontraba un regimiento. Poco después de que Victoriano Huerta asumiera el poder y que el gobierno de Estados Unidos de alguna manera lo reconociera,
La batalla y la efervescencia revolucionaria seguía viva. Emiliano Zapata, principalmente en Morelos y en otros estados del sur, seguía en la lucha y tenía su ideología de la retribución agrarista, de luchar siempre por los pobres y de devolver las tierras a ellos, que durante el porfiriato se les había quitado, y solamente los hacendados tenían el poder de esas haciendas y explotaban a muchos campesinos en diversas partes del país. Por eso también ese sentimiento nacía revolucionario en Emiliano Zapata. Por otra parte, Francisco Villa, originario de Durango y con su nombre verdadero Doroteo Arango, huye a Chihuahua y ahí también se ve inmerso y tiene simpatías, o tuvo simpatías por Francisco I. Madero, para después sumarse también a la Revolución Mexicana. Ahora bien, Victoriano Huerta traiciona, mata a Francisco Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. Él toma el poder y surge también otra figura que ya venía ahí manejándose, llamada Venustiano Carranza. En esta etapa de la Revolución Mexicana, por un lado teníamos a Victoriano Huerta, el usurpador, y por otro teníamos a Emiliano Zapata, a Francisco Villa, a Venustiano Carranza y a uno de sus generales, a uno de los principales generales que lo ayudaría en gran medida, que también después terminaría con su vida, llamada Álvaro Obregón. Francisco Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza logran vencer a Victoriano Huerta y este, viéndose acorralado, termina huyendo del país hacia el autoexilio. Ya estamos en otra etapa de la Revolución Mexicana, donde se venció a Porfirio Díaz, donde Francisco Madero, iniciador de la Revolución Mexicana, murió, donde se venció al usurpador y traidor Victoriano Huerta. Ahora solo quedan los revolucionarios y también este llamado ejército constitucionalista presidido por Venustiano Carranza. Aquí es cuando comenzaban quizá los problemas internos y una de las etapas más cruentes de la Revolución Mexicana. Francisco Villa era un líder carismático y poseía una fama que envidiaba mucho Venustiano Carranza. Venustiano Carranza era receloso de Francisco Villa principalmente. También tendríamos a Emiliano Zapata que seguía en la lucha. Emiliano Zapata y Francisco Villa siempre empataron, siempre estuvieron de acuerdo y discrepaban de Venustiano Carranza por la ideología que tenía. Emiliano Zapata y Francisco Villa nunca anhelaron el poder como tal. Ellos simplemente representaban los intereses de la clase baja, de los pisoteados, de los campesinos que habían despojado sus tierras. Emiliano Zapata y Francisco Villa pudieron poner en marcha en vida parte de su proyecto, devolviéndole algunas tierras en algunas partes de la República a los campesinos, instalaron escuelas y generaron medios de producción. Aunque a gran escala no pudieron nunca ver en vida su proyecto realizado, pudieron tener avances. Con letras y oro en un recinto oficial. Poco después, Carranza toma la Ciudad de México, arriba, y de alguna manera asume el poder, ahuyentando a Francisco Villa y a Emiliano Zapata. Las discrepancias entre estos revolucionarios aumentaba de gran manera. En el año de 1917, el 5 de febrero para ser exactos, se promulga la Constitución que hasta ahora se mantiene vigente para nuestro país, promulgada por Venustiano Carranza. Es entonces que Venustiano Carranza asume el poder y dispersa a Emiliano Zapata y a Francisco Villa. Pareciera que ya eran antagonistas, sin embargo, la lucha seguía y estamos ya en la etapa final de la Revolución Mexicana. Por otra parte, Álvaro Obregón, en el centro norte del país, derrotaba a Francisco Villa y Emiliano Zapata se alejaba nuevamente hacia el sur, a sus tierras con los campesinos, dejando a Venustiano Carranza con el poder absoluto y sin la etapa final. En 1919, el general Pablo González, junto con otros
soldados de su ejército asesinan a Emiliano Zapata. Con esto, Venustiano Carranza cumplía una de sus metas más, que era acabar con el caudillo del sur. Francisco Villa había firmado su rendición y se había ido hacia el norte, alejándose de la lucha revolucionaria. Pero Álvaro Obregón dudaba de esa pasividad que tenía Villa. Fue entonces cuando lo mató a matar. Álvaro Obregón manda a matar a Francisco Villa en 1923. Para entonces Álvaro Obregón también ya había acabado con la vena de Venustiano Carranza. Lo mandó a asesinar. Y en 1920 Álvaro Obregón asume el poder de nuestro país, la presidencia de México, para después poner en sus favoritos como sucesor a Plutarco Elías Calles. Sin duda alguna, Emiliano Zapata y Francisco Villa fueron los que mantenían ideales puros para las clases más desprotegidas, para la clase baja, para los campesinos. Si bien en vida no pudieron ver realizados esos anhelos y sueños, fue hasta el periodo del general Lázaro Cárdenas cuando por fin se realizaron los sueños de Emiliano Zapata al ver una gran cantidad de repartición de tierras. Sin duda alguna también Francisco Villa fue un gran personaje de la Revolución Mexicana, que junto con su división del norte lograron muchas batallas en favor de este gran movimiento revolucionario. Y reconocer también a Ricardo Flores Magón como el gran precursor de este gran movimiento, como comenzar a poner la conciencia y la semillita en todos los mexicanos y avivar ese sentimiento antirreeleccionista de Porfirio Díaz. Sin duda alguna, la Revolución Mexicana fue un gran movimiento que se dio en nuestro país, que cambió la vida política y social de gran manera y marcó la vida contemporánea en la que hoy vivimos. En lo alto de la bruta serranía, acampados se encontraron